En este video trataré de explicar un poco de lo que es la gramática libre de contexto y bueno, esto que tiene que ver con los parsers o analizadores sintácticos para nosotros los desarrolladores. Y bueno, en este ejemplo vamos a analizar la siguiente entrada, que es un programa que quizá no tenga lógica, quizá no tenga ningún funcionamiento, pero que sin embargo guarda una sintaxis que, si esta se cumple, bueno, pues el analizador sintáctico nos estará avisando que pues es correcta la escritura que se está realizando en este programa. Si no es correcta, de acuerdo a las reglas de producción que se definen en la gramática, entonces quiere decir que la entrada, o como tal el programa, no forma parte del lenguaje o no está correctamente escrito de acuerdo a las definiciones del lenguaje. Y bueno, para ello vamos a hacernos de un árbol de derivación sintáctica que ya lo tengo construido en una imagen, que es este. Y bueno, vamos a ir checando cómo leerlo de acuerdo a nuestras reglas de definición del lenguaje. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, tenemos la primera definición que define lo que es un programa. Cabe recalcar aquí que en este caso mis signos no terminales o símbolos no terminales, perdón, serían los que ustedes ven en blanco o en letras minúsculas, y los símbolos terminales son los que ven en morado con letras mayúsculas, ¿ok? Bueno, estos dos puntos y el igual es como la flechita que a veces nosotros encontramos, como esta, que es la que estoy escribiendo aquí abajo, que nosotros vemos en casi todas las fuentes bibliográficas sobre estos temas. Bueno, el punto y coma en este caso, lo que pasa es que esta gramática yo la utilicé para un analizador sintáctico con JavaCube y JFlex. Y bueno, como los que ya habrán utilizado estas dos herramientas, bueno, entenderán que el punto y coma pues significa que termina la definición de ese símbolo no terminal. En este caso, bueno, para nosotros va a ser algo que no vamos a tomar en cuenta, no porque no nos va a servir, no estamos trabajando con JavaCube en este momento. Pero bueno, vamos a hacer el trabajo que hace JavaCube, que es analizar sintácticamente o la sintaxis de una entrada. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos la definición de un programa que dice que el mismo programa puede ser recursivamente un programa o una subrutina. En este caso yo defino subrutina como aquellas funciones como main, como en este caso la función booleana o otra. Incluso aquí, si nosotros pusiéramos por ejemplo una función que devuelve un tipo de valor double, no sé, mi función, estos para mí son subrutinas. Entonces bueno, yo lo puse como subrutinas. Obviamente nosotros podremos aquí cambiarle el por así decirlo, identificador. Bueno, y tenemos el análisis en nuestro árbol de derivación. Tenemos el siguiente análisis. Bueno, del programa se deriva en el mismo programa, o vamos, en una definición recursiva de programa y en una subrutina. Bueno, vamos a analizar a la izquierda que el programa, en este caso, si podemos ver la definición de este lado, puede ser o la definición recursiva del programa y la subrutina, o simplemente esto significa este símbolo que me parece se llama pi. Quiere decir que o es esta parte de la izquierda o es esta parte de la derecha. Entonces lo que aquí le estamos diciendo es que lo que aquí le estamos diciendo es que vamos a definir programa como solamente es una subrutina. En este caso la subrutina sería main. Lo primero que vamos a analizar es esta parte, main, ok. Y bueno, tenemos que en este caso la subrutina
La subrutina, como vemos en esta definición, está comprendida por un símbolo terminal llamada tipo, que en este caso es int, y que en el árbol de derivación lo tenemos como representado con un cuadrado como int. Tenemos el siguiente, que es un ident o identificador, que en este caso sería main, y que en este caso lo tenemos representado como main. Tenemos lo que es parent-i, que sería el paréntesis izquierdo, que en este caso está representado por lo que es el paréntesis, y aquí lo tenemos como paréntesis. Tenemos un símbolo no terminal, que son argumentos, que en este caso, bueno, estaría representado por la J, pero tendríamos que ir definiendo lo que puede ser un argumento, y eso lo vamos a ir definiendo en el árbol de derivación. Seguido de los argumentos tenemos el paréntesis derecho, que está definido por el siguiente símbolo que podemos ver seleccionado aquí, y aquí está en el árbol de derivación. Bueno, y vamos a detenernos para definir los argumentos según nuestro árbol de derivación, si lo estamos leyendo hacia la izquierda. Tenemos en nuestro paréntesis izquierdo y los argumentos. Bueno, los argumentos. Tenemos que los argumentos están formados por lo que son una definición recursiva de argumentos, una coma y arguments. Arguments, que igual es una definición de un símbolo no terminal, o simplemente puede ser argument. En este caso, bueno, definimos más abajo que argument está dado por float, por un tipo de dato flotante, por una cadena o por un símbolo no terminal valor 3. Vamos a nuestro árbol de derivación. Tenemos efectivamente los argumentos, que están dados por arguments, que es un símbolo no terminal, seguido de un valor 3. Valor 3 en este caso, como podemos ver aquí, puede ser o un identificador o un número que va desde el 0 al 9. Cabe destacar aquí que, por ejemplo, nosotros ya como estamos utilizando lo que es el archivo .cub de lo que son las herramientas Gflex y JavaCube que ya había mencionado, tenemos que, por ejemplo, ident y num son tokens que ya hemos definido mediante lo que son expresiones regulares. Y bueno, en este caso pues num vendría siendo aquellos símbolos que cumplen con la siguiente expresión regular, que significa que puede ser uno o más símbolos de este mismo tipo, que en este caso serían los símbolos del 0 al 9 o los números decimales del 0 al 9. En este caso, por ejemplo, un número podría ser 987 y cumple con la expresión anterior, ya que es uno o más símbolos y está dentro del rango de cada uno de ellos, está dentro del rango que estamos definiendo. Por eso nada más pongo num, no es necesario que ponga toda la definición de lo que es num como tal, que en este caso, bueno, si nosotros vemos el argumento, pues no es un número, es un identificador, que en este caso es J, y como vemos aquí, pues si lo estamos definiendo como que valor 3 va directamente a un símbolo terminal que es J. Y bueno, ahora sí podemos seguir con lo que estábamos aquí, si se dan cuenta, en argumentos. Y seguimos con lo que es el paréntesis derecho, que es un símbolo terminal. Aquí está, nosotros podemos verlo aquí. Ahí está nuestro símbolo paréntesis, seguido de un, bueno, en este caso es una llave o brace, brace izquierdo, seguido de un símbolo no terminal que son las sentencias. Y aquí está nuestra definición no terminal de sentencias, seguida de, si nosotros vemos sentencias, está definida por recursivamente sentencias o una expresión. Podemos ver aquí la definición recursiva y de este lado la definición simple, que es una expresión. Y bueno, si nosotros podemos observar, podemos ver que aquí tenemos un pi más
bueno, extra, que significa que aquí de este lado hay un símbolo terminal que se llama lambda. Bueno, que en este caso no podría representar en Sublime Text, pero que es, bueno, el símbolo es una letra del alfabeto griego que significa un conjunto vacío de símbolos. Bueno, y en este caso lo que aplicaría es que sigue con expresión, porque nada más tenemos una sola expresión. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí la llamada de una función, entonces serían dos sentencias. Tendríamos dos expresiones, una que es una función y otra que es una estructura de control, perdón, que está dada por lo que es el símbolo no terminal struct. Pero en este caso, bueno, para efectos de ejemplo nada más tenemos una definición que es una estructura de control y está representada por una expresión. Y aquí podemos ver, efectivamente está la expresión y está lo que es struct, que representa las estructuras de control. Una estructura de control, a ver, vamos a buscarla, está aquí. Puede estar o representada por una estructura for, una if, una while, una do while o una estructura switch o SW en este caso. En este caso, en lo que es la subrutina main, tenemos una estructura if, entonces seguiríamos aquí y nos iríamos hasta acá a la definición de lo que es true if. Y bueno, si vemos, si seguimos nuestro árbol, aquí está nuestro true if. Seguido de eso tenemos varios símbolos terminales, lo que es la palabra if, un paréntesis izquierdo y una comparación. Y vemos nuestro árbol, está el if, paréntesis izquierdo, una comparación. Si vemos nuestra entrada, está el if, paréntesis izquierdo y una comparación, que en este caso está representada por ese p menor o igual a 0. Pero bueno, vamos a definir lo que es una comparación. Si se dan cuenta, esto es lo que es la derivación y la derivación de lo que es la sintaxis de un programa, que en este caso estamos haciendo un análisis minucioso. Seguimos con comparación, que está definida de este lado, y decimos que comparación puede ser un identificador, una operación de comparación y un valor, o simplemente un valor, una operación de comparación y un valor, o un dato booleano, que sería true o false. En este caso, si nosotros vemos nuestra definición p menor o igual a 0, podemos observar que cumple con lo que es, o vamos, está en función del patrón, un identificador, una operación de comparación y un valor. En este caso, ident pues es un símbolo terminal y que está representado por p. El operador de comparación vamos a ver que está definido más abajo y que puede ser o un menor que, un mayor que, menor igual o mayor igual, o un igual igual, o un diferente. En este caso nuestro programa está dado por un menor igual, que sería representado por este símbolo terminal. Ok, perdón, por este símbolo terminal. Y si vemos en nuestro árbol, aquí tenemos la comparación que se va a lo que es un identificador o ident, lo que es un operador de comparación, que en este caso sería menor igual o 0. Y si vemos acá, por ejemplo, la definición de valor puede ser un tipo flotante, un valor 3, que en este caso valor 3 sería un identificador o un número, una cadena, una operación, un booleano, un arreglo. En este caso sería lo que es valor 3, y valor 3 pues sería un número, entonces 0 cumple con lo que es esta definición en esta parte de lo que es comparación. Seguido de, bueno, seguimos con lo que es la estructura if. Seguido de la comparación tenemos el paréntesis derecho, posteriormente una llave, que en este caso nosotros la definimos dentro de la definición de express struct. Express struct está dada por la siguiente definición. Esto es todo
un rollo, vamos, si se dan cuenta es algo muy como tedioso estar analizando esto, pero es algo muy interesante cuando nosotros queremos desarrollar lo que son compiladores o intérpretes. Y bueno, vamos a continuar. Está dado por lo que es la llave, una llave izquierda, que en este caso sería esta, sentencias aquí adentro y un brace D. Y si vemos aquí, por ejemplo, volvimos a, por así decirlo, a poner sentencias de alguna forma recursivamente, porque si nosotros recordamos, ya habíamos pasado por esta parte de sentencias, y una sentencia puede ser una estructura de control. Entonces, pero ¿quién dice que aquí adentro del if no podemos poner otro if? O por ejemplo otro for que diga un for, que sigue siendo una estructura de control al fin de cuentas. Por eso es que se vuelve a llamar a sentencias, porque no se sabe si es una estructura de control, si es una llamada a una función, una operación, una declaración, etcétera, etcétera. Un comentario inclusive. Bueno, en este caso, si nosotros vemos en lo que es la parte de sentencias, o donde deberían de ir, que es en esta parte, en la línea 3, y vemos, no existe nada, no hay nada, ni una llamada de función, ni siquiera un comentario. Entonces, y eso cumple con la última parte de lo que es esto de la expresión, que es un bueno, en este caso lambda, sería lambda, que es el objeto vacío, y que bueno, aquí si vemos pues no tenemos ninguna definición, y eso sería lo que cumpliría en este caso. Bueno, seguida de las sentencias tenemos lo que es la llave izquierda, perdón, y ahí terminaría nuestra definición de la primera subrutina. ¿Por qué? Porque nosotros ya definimos lo que son las sentencias, que en este caso estuvieron dadas por una estructura de control, y esa estructura de control era una estructura if, y esa estructura if tenía una comparación que estaba dada por p menor o igual a 0, y esa comparación tenía un operador de comparación que sería menor o igual, y el valor 0, y bueno, enseguida de eso pues tenía la comparación y tenía la expresión de las estructuras, perdón. Y la expresión de las estructuras estaba definida por sentencias nuevamente, pero esta vez los valores que leyó, por así decirlo, sería un valor nulo, en este caso un valor lambda. Después de las sentencias pues seguiría lo que es la llave de término, y nos iríamos hasta acá, que es la llave de término, y se acabó la primera subrutina. Y vemos nuestro árbol de comparaciones, así como se los he venido explicando. Tenemos lo que es la subrutina, que empieza con la definición de in main, un paréntesis, tenemos los argumentos, que en este caso toman el valor de j, pasando por arguments y valor 3, seguido de lo que es el cierre de los paréntesis, seguido de abrir una llave. Posteriormente vienen todas las sentencias, que en este caso está definido por xpr, seguida de una estructura, que en este caso toma la forma de una estructura if, y está definido por la palabra terminal if, un paréntesis de abertura, aquí dentro de los paréntesis una comparación, y una comparación está definida por lo que es un identificador, que en este caso es i, un operador de comparación que es menor que, un valor que es 0, unos paréntesis, y bueno, tenemos lo que son las expresiones en la estructura if, y estas expresiones están dadas por sentencias nuevamente, que en este caso las sentencias están definidas por lo que es la llave de abertura, lo que es lambda, que es un conjunto vacío, y lo que es la llave de cierre. Y así es como se define esta subrutina main. Ahora nosotros analizamos la subrutina otra, que es un tipo bool. En este caso nosotros, bueno, aquí yo me he equivocado, le puse otra vez int, pero sería bool. Si nosotros siguiéramos el árbol, lo que dice el árbol, entonces aquí tendría que decir int. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, pero en ese caso ha sido un error de dedo. No hay ningún problema. Bueno, yo quiero pensar eso. Tenemos la siguiente subrutina, que es está definido por la terminal int. Otra paréntesis, lo mismo, argumentos, que en este caso no tiene ningún argumento. Y si vemos nosotros argumento puede estar definido por lambda, que está representada en este punto. Si lo podemos ver al final, ahí está lambda, que es un conjunto básico. Bueno, seguido de lo que son el paréntesis cerrado, la llave, seguido de sentencias. Y bueno, sentencia puede ser muchas cosas. En este caso, una estructura que es un for. Y un for, bueno, aquí cambia un poco la cosa, ya no es tan fácil como lo que es un if, porque un for está comprendido por tres partes, como nosotros podremos apreciar aquí, separados por punto y coma. Lo que es, o lo que yo llamaría, lo que es la inicialización de la variable, lo que es la comparación o la condición, y lo que es la acción, es decir, lo que se va a hacer. Bueno, en este caso aquí me parece que sería i más, según lo que estamos definiendo en nuestro árbol. Bueno, tenemos entonces tres partes. Bueno, nosotros vamos a englobar esto en lo que es una definición total, que en este caso sería la cont for. Ok, obviamente que ya podemos entender que es un terminal for, un paréntesis izquierdo, la condición for, que es todo lo que está acá seleccionado, el paréntesis derecho, y la express struct, que express struct ya lo definimos anteriormente en la estructura if. Y bueno, ahorita vamos a ir definiendo, pero bueno, vamos a ver que cont for está definido por una asignación, como ya se los había dicho. Para mí es una inicialización o asignación de una variable, que lo que sigue es una comparación, semicolon, que es el punto y coma o la terminal semicolon en este caso, y la acción. Bueno, si ustedes ven así rápidamente, podemos observar que, por ejemplo, aquí tendría que ir aquí otro semicolon. Pero bueno, si nosotros vamos a ir observando la definición de cada una de estas, y vamos a darnos cuenta por qué no está este semicolon. Bueno, vamos a ir con lo que es la asignación, y la asignación está definida aquí arriba. Si nosotros podemos observar que asignación puede ser de tres formas. Puede ser cuando tiene un tipo, o vamos, si tiene in y, por ejemplo aquí in y tan. Cuando no tiene el tipo, es decir, cuando solamente estamos diciendo que hay un identificador, un signo de igual y un valor, o cuando nosotros definimos una regla. En este caso, lo que se cumple aquí es que hay un tipo, hay un identificador, hay un igual, un valor 0, y vamos a poner un semicolon. Por eso es que aquí no está el semicolon, porque aquí ya se definió como tal una asignación. Bueno, seguido de lo que es la asignación, tenemos la comparación, que nosotros ya definimos también en el if. Ya definimos lo que es. Tenemos un punto y coma, que ya sería esta de aquí. Y seguido de eso, la acción que está definida por un identificador y un operador int de, que en este caso operador int de puede ser plus o minus, que en este caso sería más o menos. En este caso sería, por ejemplo, el i más que tenemos aquí. Por eso es que lo cambié, si se dieron cuenta, porque si yo tuviera aquí el más i, que como ustedes sabrán es otro operador, o bueno, vamos, es diferente, nosotros tendríamos que tener así nuestra definición de acción, pero en este caso, bueno, la dejamos así porque así la tenemos en nuestro árbol. Así. Y bueno, posteriormente tenemos lo que es express struct, express struct. Y express struct ya vimos que está definido por esto, lo que son llaves, sentencias y llave. En este caso, si nosotros observamos, no tenemos llaves,
tenemos solamente sentencias, y sentencias puede ser un comentario. Entonces si nosotros vemos aquí, pues termina en un comentario. Posteriormente pues se cierra y se acabó la subrutina otra, y vemos nuestro árbol y efectivamente tenemos nuestro argumento que no recibe nada. Ya habíamos dicho, tenemos las sentencias que en este caso convergen en una estructura for, lo que es el terminal for, paréntesis, la condición del for. Tenemos, si nosotros nos damos cuenta, miren, vamos a ir juntando cada uno de los terminales y vamos a ir observando cómo se va formando el for. Vamos a hacer un nuevo documento, vamos a ir formando agarrando todos los terminales de este ejemplo. En este caso sería desde struct for, tenemos lo que es la terminal for, paréntesis, condition for. Bueno, aquí vamos a cerrar lo que nos pone automáticamente Sublime, porque vamos hasta aquí. Después tenemos la condición del for, que en este caso sería una asignación, que es int i igual a 0, seguido de un punto y coma, posteriormente una comparación que sería i menor y en valor, que en este caso es count, seguido de un punto y coma, y posteriormente tenemos lo que es la acción, que es un i y un operador de incremento o decremento más. Ya definimos la condición del for, nos salimos hacia el paréntesis, que es en este lado, y posteriormente tenemos las expresiones de esta estructura, que en este caso están dadas por sentencias que desencadenan en lo que es un comentario, que en este caso sería el terminal code. Y si nosotros nos damos cuenta, exactamente lo que tenemos aquí es exactamente esto. Obviamente aquí muchos se preguntarán por qué la falta de espacio, por qué no hay un espacio aquí. Bueno, uno de los conceptos básicos del analizador léxico, que es un concepto anterior a lo que es el analizador sintáctico, pero que también forma parte y es una parte fundamental de lo que son los compiladores. Bueno, un principio básico es que los espacios en blanco, los tabuladores y los saltos de línea los elimina, o bueno, no los toma en cuenta. Entonces en realidad lo que nosotros estamos analizando se vería algo parecido a lo siguiente, lo que estoy haciendo ahorita. No tiene nada de estética en realidad. Cuando nosotros lo vemos así, en realidad elimina todo lo que son los espacios, y esto es lo que estaría analizando. Por eso es que no lo puse en este lado, ni tampoco el árbol de derivación lo determina como tal. Y bueno, esa es la explicación de cómo leer un árbol de derivación. En este caso no es tan básico como los ejemplos que, bueno, yo observé en internet, que pues definía el lenguaje de operaciones básicas de sumas, restas, multiplicaciones. Pero bueno, esta es la definición de lo que es un programa sencillo. Bueno, yo lo llamaría un conjunto de comandos correctos o escritos de manera correcta en un lenguaje de programación.